amables damas y caballeros que ven este espacio. Por Cinevisión, Canal 19, frecuencia por el aire UHF, todos los canales de cable a nivel nacional, en live stream, todas las vías para comunicarse o ver desde el punto de vista electrónico, televisión, cable, etcétera. Ahí está presente Cinevisión y este espacio en este momento. Pues en esta parte del programa vamos a hablar de un tema al día de actualidad. Pues vamos a empezar por ahí, con un distinguido jurista, graduado en Derecho, pero además con maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Público. Yo dije joven, es joven, naturalmente todavía, pero es una persona ya bastante madura. José Manuel Jerez, bienvenido al espacio. Bueno, muchísimas gracias, el licenciado Grimaldi, por esta invitación. La verdad que me siento, además de privilegiado, regocijado, porque yo vengo dándole seguimiento a usted desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo recuerdo las entrevistas que usted le hacía al profesor Juan Bosch, los análisis económicos que usted hacía en los diferentes medios, como reportero. Creo que usted empezó en el periódico La Noticia. En el Nacional. En el Nacional, sí. En el Nacional. Pero luego creo que usted fue de los fundadores del periódico La Noticia. Sí. Yo escribí un artículo en estos días, apareció en varios medios, sobre el tema de la fundación del periódico La Noticia, el 11 de junio del año 1973, hace 50 años, y señalaba que don Pepín Corripio, en ese medio, fue el primer medio impreso en el cual Pepín Corripio invirtió. Después, bueno, vino la adquisición del Nacional en el año 1979, fundó el periódico Hoy en el 1981, un tiempecito antes había comprado Telesistema, el Canal 11, y después fue que adquirió Teleantilla, y en fin, se ramificó, pero Pepín Corripio tiene la virtud, y hay que reconocérselo, que abrió sus medios y contribuyó a la democratización final de la República Dominicana, porque los primeros 20 años posteriores a la desaparición de la dictadura de Trujillo, que desapareció en el 1961, ese proceso que fue accidentado, aquí el control de los medios de comunicación, El Caribe, por ejemplo, el periódico impreso, que era un periódico tamaño grande, lo controlaba Germán Emilio Horne, director propietario, pero también sus amigos y relacionados. El Listín Diario, la familia Pellerano, con inversiones de los Vicini y de los Ricard, y eran medios que abrían un poco, pero había mucho control. Quien democratiza la comunicación pública de verdad es Pepín Corripio en la República Dominicana. Sí, bueno, o sea, podemos decir entonces que Pepín Corripio es el padre de la modernización y democratización del periodismo en la República Dominicana. De los medios de comunicación. De los medios de comunicación. Se le puede llamar así. Sí. Usted mencionó que antes de La Noticia estaba el Nacional, pero yo estuve viendo, estuve leyendo y estuve documentándome sobre esos temas, porque siempre son apasionantes. Hubo un lapso de tiempo, creo que en el mismo 73, a principio de año, después que arribó Camaño al país, el Nacional tuvo un lapso de tiempo que se intituló El Nacional en Lucha. Sí, creo que usted jugó un papel muy importante. ¿Usted podría...? Sí, precisamente eso es parte de ese proceso que después fue necesario de apertura de los medios impresos. Yo formaba parte del grupo de redactores y de trabajadores, porque estaban también los trabajadores de las diferentes áreas del periódico El Nacional de ahora,
y escribí un reportaje, me enviaron a Higüey. Había un descenso de lo que se llamaba la Comisión de Recuperación de Tierras del Estado y de aplicación de las leyes agrarias que había promulgado el presidente de la República, en ese momento Joaquín Balaguer, el año anterior. Fue una comisión del Instituto Agrario, había militares que eran parte de esa comisión, del gobierno. Y en Nisibón, en Higüey, se había suscitado un diferendo, habíamos nacido un conflicto con varios grandes propietarios de tierra de la región este del país. Entonces escribí un reportaje sobre ese encuentro en el periódico Nacional, me enviaron a cubrirlo. Regresé con don Rafael Herrera, el director del Listín Diario, aunque yo trabajaba en el Nacional, en el mismo vehículo de él. Don Rafael Herrera había sido uno de mis maestros del periodismo, me dio clases de periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo, pero yo lo conocía antes de eso. Yo lo conocía a don Rafael Herrera a finales del año 1966, cuando él fue a dar unas charlas al Instituto de Promoción Social. Bueno, para no cansarle el cuento, la cuestión es que el reportaje que yo escribí, don Rafael Herrera en un punto lo objetó. Escribió un editorial y me mencionó. Entonces yo quise responderle respetuosamente a don Rafael. El periódico, que estaba dirigido por Freddy Gatón Arce, el presidente de la editora de Publicaciones Ahora, que era el que editaba el Nacional, se opusieron los dos, Rafael Molina Morillo y Freddy Gatón Arce. Entonces, bueno, si yo no puedo escribir en este periódico, eso me voy. Yo me fui simplemente, pero inesperadamente la mayoría de los periodistas y una gran parte del personal se solidarizó conmigo. Ya yo me había ido, y cancelaron un grupo, entonces hicieron una huelga en el parqueo. Yo no estuve en esa huelga. Ahora yo era solidario con mis compañeros. Y entonces ahí es que nace el Nacional en Lucha. Ahí nace el Nacional en Lucha, que fue un periódico del mismo tamaño que el Nacional, que estuvimos publicando por más de 2 semanas. Pero ahí llegó Camaño, Francis Camaño, llegó el 2 de febrero, y ya antes de que muriera Camaño, 10 días aproximadamente, yo tengo los ejemplares del periódico, entonces el gobierno ordenó el cierre. Pero ese es un tema para otro programa, el invitado es usted aquí hoy. Sí, pero está muy interesante eso, porque creo, si no me equivoco, que yo leí en uno de los ejemplares que usted fue director de ese periódico. Yo aparecía como el director, pero en realidad éramos un equipo. Estaba Radamés Gómez Pepín y Silvio Erasme Peña también, que eran periodistas de más experiencia que yo, sobre todo Radamés Gómez, que también fue uno de mis maestros. Radamés Gómez había sido uno de los primeros 3 jefes de redacción del Nacional. Cuando el Nacional se fundó en septiembre, yo no comencé en el Nacional al principio, yo entré en el 69, 3 años después. Pero cuando el Nacional comenzó, en septiembre de 1966, había 3 jefes de redacción, que eran Juan José Ayuso, Guillermo Perayón y Radamés Gómez Pepín. Ya cuando yo llego al Nacional, que es Radamés el que me recluta, me conocía porque yo era amigo de Chiqui, su hijo, Radamés Gómez Sánchez, que somos amigos desde jovencito, de infancia, fuimos Boy Scouts juntos y todo. Y fue Radamés que me dijo si yo quería trabajar en el periódico. Yo no fui a buscar empleo ni nada. Entonces, bueno, se lo agradecí siempre. A un muchacho de 19 años con 150 pesos mensuales de la época, que era un dineral. Bueno, la cuestión es que Radamés, un año antes de que se produjera la salida del grupo, había sido cancelado por Freddy Gatón Arce y Molina Morillo como jefe de redacción del periódico. Wow. Entonces, por eso Radamés estuvo con nosotros. Pero vamos con los temas jurídicos, licenciado. Ya se está produciendo un conjunto de reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Háblenos de eso y qué significa para que nuestros amables televidentes sepan de qué se trata. Sí.
el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional que está llamado a escoger, a seleccionar los miembros de las altas cortes del país. Los miembros, como usted dijo, del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, porque existen otros órganos extrapoderes como la Cámara de Cuentas y el mismo Defensor del Pueblo, pero que eso ya es facultad del Senado. Pero cuando se habla de las altas cortes, son los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Esa es una decisión, yo creo que esa va a ser la decisión más importante que va a tomar el actual presidente en su gestión, la más importante y la más trascendente. Pero no es solo el presidente de la República el que toma la decisión. No. Fíjese que ese es un órgano colegiado y si usted suma la mayoría y más con el voto calificado que tiene el mismo presidente en caso de empate, él decide. O sea, ese es un órgano que reposa y tal lo dejó dicho el mismo presidente actual del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, lo dijo ahí. Sale ahora el doctor Ray Guevara. Sí, sale junto con 4 más, pero ahora él tuvo invitado. O sea, salen 5 miembros. Salen 5. Hay que elegir 5 jueces. Sí, pero fíjese ¿Y cuántos jueces en total tiene el Tribunal Son Constitucional? 13 jueces, pero 9 son la mayoría cualificada para tomar una decisión. Eso quiere decir que ya este presidente eligió 4 jueces, más estos 5 que va a elegir, ahí tiene 9. O sea, toda decisión que a partir, desde que se elijan estos nuevos jueces, que con los 4 anteriores que eligió este gobierno son 9, que es la mayoría requerida para que una decisión del tribunal salga y tenga validez, va a ser hechura, vamos a llamarle así, va a ser la visión de el presidente actual, el presidente de la República actual. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura, que escoge a los jueces miembros del Tribunal Constitucional, está integrado por un grupo de personas que no todos responden al presidente de la República. La mayoría responde. Mire, está integrado, fíjese, por el presidente de la República, está integrado por el presidente del Senado, está integrado por el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, cuando le digo, si nos ponemos, tiene el presidente actual, es quien en definitiva, vamos a hablar en términos reales, quien en definitiva va a escoger como escogió los 4 anteriores, va a escoger los 5 jueces entrantes. Ahora, eso no quiere decir que él lo haga de una manera caprichosa y atendiendo a sus intereses particulares. Yo entiendo que él va a oír y él va a hacer como hizo Leonel Fernández, porque usted recordará que Milton Ray Guevara era miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Leonel Fernández era presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Milton Ray Guevara había sido ministro de Trabajo en el gobierno del PRD. Y embajador. Y embajador en el gobierno del PRD. Y había sido PRDista todo el tiempo, militante, amigo de Peña Gómez y de toda la dirigencia del PRD. ¿Y fue el presidente Fernández en qué año? El presidente Fernández fue que lo eligió
fíjese, por encima de todo eso, porque por eso es que yo le digo que es la visión del estadista, la visión del presidente. Leonel Fernández, por encima de todo eso, Leonel Fernández lo que vio, lo que ya se comprobó ahora a la salida de Milton Ray Guevara, la formación de Milton Ray Guevara, la integridad de Milton Ray Guevara, la imparcialidad, ¿verdad? Una vez llegada al cargo. Entonces, esas son las cualidades que el presidente actual tiene que sopesar antes de escoger a los jueces, a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y mucho más aún a quién va a liderar ese órgano, que prácticamente ese es el órgano más importante que tiene la República, porque sus decisiones son vinculantes a todos los poderes públicos y órganos del Estado. Ese es el tribunal que está llamado a controlar, a limitar el ejercicio del poder. A propósito de Tribunal Constitucional, se relaciona Tribunal Constitucional con la Constitución de la República. Naturalmente. Una ley que está vigente en un momento y después se promulga otra, pero la primera que estaba vigente en el momento en que se promulgó, digamos, la Constitución de la República. Por ejemplo, si establece, en el caso de la carrera administrativa o de los diplomáticos, que es un tema que se ha hablado mucho últimamente, la ley anterior del servicio exterior establecía que a los 10 años ya un funcionario del servicio exterior ya podía entrar a la carrera diplomática después de cumplir ciertos requisitos. Y eso se hacía en coordinación con el Ministerio de Administración Pública y la Cancillería. Según su criterio, alguien que haya entrado, y hay muchos casos, con la ley anterior, se promulgó la nueva, pero ¿cuál es la que vale? ¿La anterior o la nueva? Fíjese, existe... Usted que es especialista en derecho administrativo. Le voy a decir ahora, fíjese. Porque el canciller Roberto Álvarez, en una comparecencia que tuvo en el Senado, dijo que el caso de esos diplomáticos finalmente irá al Tribunal Constitucional. Parece que ese es su propósito. A pesar de que ya los tribunales... La nueva ley exime de los 10 años. La nueva ley. La ley anterior requería 10 años. Correcto. Para entrar a la carrera diplomática. Sí, pero supongamos que la nueva ley... Sí, déjeme... Una nueva ley llegó y había diplomáticos que tenían 7 u 8 años. No, porque ahí hay un principio, fíjese. Primero déjeme decirle, en términos legales, si bien es cierto, fíjese bien, si bien es cierto que una ley posterior anula una ley anterior, eso es un principio que hay. La puede anular de forma explícita o de forma implícita. De forma explícita es cuando la misma ley, la nueva ley dice, al final generalmente, que quedan derogados todas las leyes o disposiciones normativas que entren en contradicción con la nueva ley. Esta lo que dice que los que hayan cumplido los 10 años a la promulgación de esta ley ya sí pueden aspirar. Pero sin embargo, los que tenían 7 y después cumplieron los 10 años también pueden aspirar. Sí, lo que pasa es, fíjese bien, que existe un principio que quizá ahí el canciller no lo tomó en cuenta, y quizá no lo tomó en cuenta porque no es su área de especialidad. Existe un principio que es el único principio que está por encima de la supremacía constitucional. Fíjese que el artículo 6 de nuestra Constitución establece la supremacía de la Constitución por encima de cualquier disposición normativa. Pero existe un solo principio que está por encima de ese principio de supremacía constitucional, que es el principio pro homine, el principio pro persona o el principio de favorabilidad. ¿Qué significa este principio?
que si la Constitución te reconoce un derecho, pero hay una disposición de rango inferior que te protege más ese derecho de lo que te protege la Constitución, se aplica en ese aspecto la disposición normativa inferior porque te favorece más en detrimento de lo que dice la Constitución. Además que nuestra Constitución establece que la ley no tiene efectos retroactivos con los derechos. Claro. Bueno, claro. Eso está. Usted hizo una buena aclaración. Nos quedan unos minutos y sabemos que usted, además de un jurista especializado, abogado de los tribunales de la República, no solamente doctor o licenciado en Derecho, sino con maestría, doctorado en otras áreas, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público. Leemos siempre sus colaboraciones, Gracias. muy interesantes. Pero vamos a la política, porque usted ahora es un dirigente, siempre ha estado cercano al doctor Leonel Fernández, presidente de la República en unas gestiones anteriores importantes del país, y sabemos que está, porque lo hemos visto en los medios, en las redes sociales, activando. Díganos cómo usted ve el proceso electoral, político actual en este momento. El proceso electoral, ahora mismo, el proceso electoral es de una segunda vuelta. El que le diga a usted, licenciado Grimaldi, que el actual mandatario, como quieren crear una falsa percepción de que se va en primera vuelta, o ignora totalmente lo que se está dando ahora mismo con este tripartidismo, o simple y llanamente está vendiendo esa narrativa porque le favorece al oficialismo. Ahora mismo las encuestas que tenemos, les voy a hacer ese dato, que es para consumo propio, no para publicar. Ahora mismo el actual mandatario ronda el 40%, un punto más, un punto menos. Te dice el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader está rondando el 40%, un punto más, un punto menos, 41, 39. El doctor Leonel Fernández está entre 37 y 38%. Esa es la realidad al día de hoy. Casi cabeza a cabeza. Sí. Esa es la realidad. El que le diga a usted otra cosa, óigame, porque ahora mismo el actual gobierno, tiene un presupuesto ya no de más de 8,000. Según lo que salió, está por ahí en uno de las instituciones oficiales que lleva eso, aquí se va a gastar más de 9,000 millones, más de 9,500 millones en publicidad cuando termine este año. Más de 9,500 millones en publicidad. Y todo eso es para crear una falsa percepción de que él se va en la primera vuelta. Pero, ¿y cómo tú me puedes a mí decir que después de 3 años de gobierno, donde aquí la inflación, óyeme, aquí los precios, los servicios básicos, todos estos préstamos, y que tú estés ahora con una valoración mayor que la que tú tenías en el 20, como tú sacaste un 52%, pero eso nadie. Además le digo otra cosa ya para terminar este punto. Aquí no se dijo que la encuesta Gallup iba a salir cada 2 meses. Aquí se dijo, ¿te recuerdas? Que la Gallup iba a salir cada 2 meses. La Gallup. No se ha publicado ninguna. La Gallup debió salir en agosto. En agosto, ¿en qué mes estamos? Ya hoy estamos en noviembre. Hoy estamos ya 1 de noviembre. Correcto.
Entonces, debió salir en agosto. Y yo le pregunto a usted, ¿y por qué la Galo no ha salido? Después que Rafael Acevedo admitió que confió en unos mexicanos para que le hicieran unas tabulaciones y se determinó que no lo hicieron atendiendo al método que debían hacer, y él públicamente, responsablemente, como un hombre que yo lo creo serio e íntegro, él admitió que hubo un error, pero que eso no se iba a repetir más. Y además sabemos también que la Galo Internacional en Washington tomó nota del asunto para también proteger su marca. Entonces, pero fuera muy bueno, si tú tuvieras ese porcentaje, públicalo en la Galo, porque así esa es la que todo el pueblo dominicano siempre espera y la más creíble. Entonces, si tú estás tan alto y tú dijiste y le sacaste eso de la mano precisamente de Pepín Corripio y se lo diste a otro medio, entonces publica lo que tú te comprometiste a hacer. Cada 2 meses publicar. Inclusive a principio de medio octubre Ricardo Nieves dijo que la Galo salía a final de octubre. Pasó octubre y no salió. ¿Por qué no? Porque tienen que publicar la realidad, y si publican esa realidad, ya ahí mismo queda la reelección totalmente enterrada, porque la Galo va a decir, no, este es el % que usted tiene ahora, y con ese % no es verdad, y más con todo esto, porque ese problema que hay en el Medio Oriente, oye, que el Señor Todopoderoso y nosotros que somos creyentes nos coja confesado. Y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente, licenciado Grimaldi, viene siendo un juego de niños con este conflicto que se puede armar ahí en el Medio Oriente. Bueno. Ya Irán amenazó. Ahí tenemos un mapa mundi para un próximo programa. Mire lo que es extenso. Lo vamos a invitar de nuevo más adelante al licenciado José Manuel Jerez para profundizar en estos temas. Gracias por haber estado aquí Al Día con un servidor. Gracias, amables televidentes, por su atención.